Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Somos suertudos los periodistas o afortunados, entre otras cosas, porque podemos entrar a varios mundos y salir, y bueno, si uno tiene el propósito claro, puede conectar con otras personas y compartir esos mundos, tender puentes. Es hermoso eso. Y somos afortunados, decía, porque entre otras cosas recibimos libros de las editoriales. Yo trato de leerlos a todos, porque la verdad que algo interesante siempre tienen. Pero esta semana, la anterior, me llegó uno de Planeta, que se llama Carroñeros. ¿A quién matamos cuando matamos animales? Y es de Malena Blanco. Yo les aseguro que arrancás a leer, y no es un libro de esos que se suelen hacer también para los que comen o no comen carne. Yo lo leí y pensaba, esto es una especie de manual que debería leerse en todas las escuelas, o fuera de la escuela, pero hay que leerlo por la sensibilidad con que está escrito, por el amor, y porque además, en este caso conozco a la autora. Malena es una de las activistas mujeres más lúcidas que tiene, yo diría, la región, ¿no? Y bueno, la tapa de Carroñeros tiene una cabeza de vaca recuadrada en un círculo, en realidad, enmarcada en un círculo con alambres de púas, esto que se usa en el campo para que no se escapen o no se roben los animales, para delimitar la propiedad privada de los caminos públicos. Ahí esa es la estética, ¿no? Y la verdad, Candy y Cari, les quisiera leer parte de este libro que me impactó, como les digo. Y dice la autora: imaginen si en medicina nos enseñaran los problemas que acarrea el consumo de animales y sus derivados, o si en veterinaria nos enseñaran sobre la sintiencia de los cerdos, las vacas, los peces y los pollos, o si en nutrición nos dijeran cómo alimentarnos a base de plantas. Imaginen que el conocimiento estuviera puesto en favor de la verdad y que la información sobre las consecuencias de consumir animales estuviera al alcance de todos. Imaginen si cada una de las personas que habitamos este planeta supiéramos cómo es la explotación ganadera y fuésemos capaces de ver a los ojos a sus protagonistas. Imaginen que pudiéramos percibir en nuestros cuerpos lo que engendra este sistema. Imaginen que llamáramos pandemia al hambre, a la falta de agua, a la tala, a la matanza de los demás animales, a nuestra forma de habitar el mundo. Malena te hace ver en este libro esto, pero también conecta con la vida, con nuestra propia vida y con todas las vidas que nos circundan, ¿no? Relata el calor de las ciudades y en paralelo el tufo de los corrales, la mirada de un animal presintiendo la muerte o en agonía, como la negra azabache, una vaca abandonada por un hombre sin nombre. Bueno, está lleno de sensibilidades y ternuras en medio de esta crisis socioambiental que vivimos y de la cual venimos hablando. ¿Les leo un párrafo más? Sí. Dale, se llama dale. La forma en que veo al mundo. A ver si lo encuentro porque estaba en la página 16, acá está. Mirá qué lindo. De chica me sentí muy conectada con la naturaleza, con los demás animales, con la otredad. A los 3 años me puse delante de la puerta de una pequeña granja en el jardín Amapola, es un jardín muy conocido acá de la capital, para que ningún niño se metiera.
entendía que los conejos y pollitos que tenían ahí enjaulados querían escapar y no soportaba que los apretaran como si fueran muñecos de trapo. Tenía 5 años cuando Daniela le arrancó las hojas a un árbol y yo le tiré de los pelos mientras le preguntaba: ¿te gusta que te hagan esto? A los 7 me disfracé con una peluca de mi abuela y un vestido de mi mamá y fui a lo de la vecina que tenía los perros atados para decirle que era de la municipalidad y que lo que hacía estaba prohibido. A los 9, en un almuerzo familiar, me sirvieron una carne muy blanca, una carne que yo no conocía y que me llamó la atención, tanto que pregunté qué era. Me contestaron conejo. Fue la primera vez que sentí asco ante la carne y no probé bocado. Último párrafo les leo. Agarraba a cada perro o gato que encontraba en la calle. A veces los escondía en el placar de mi pieza para que mi papá no los viera. Él no sentía lo mismo que yo. En cambio, con mi mamá era distinto. De ella y de mi abuela materna heredé la forma en la que veo al mundo. Una vez a la salida del colegio escuché un maullido de un terreno cercano a mi casa. Cuando miré, se asomó una gata negra y hermosa. La agarré y la escondí en mi mochila. Le puse Fito para que creyeran que era macho y que por ende no podría parir. A la semana tenía una gata y 3 gatitos, todos negros, escondidos en mi habitación. Y a mí me pasa que cuando leo estas cosas empiezo a imaginar al autor, a la autora, ¿no? ¿Qué le preguntaría? ¿En qué circunstancias escribió? No sé, ¿te pasa eso, Cande? ¿Qué le preguntarías a Malena? Me encanta esa sensibilidad para con los animales, ¿no? Pensaba, qué loco esto, ¿no? Como para cuidar al gatito lo que tienen que hacer es encerrarlo en el ropero, como, ¿no? Porque claro, o sea, tal vez estemos viviendo en una sociedad que no cuida a los animales y eso hace que, claro, que un niño tenga que sentir que para protegerlo lo tiene que esconder, porque... Claro, bueno, este libro habla mucho del cuidado, porque habla de la industria también y los descuidos que ocurren ahí. ¿Cómo estás, Malena? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, qué lindo escucharte. No, por favor, después de todas esas palabras, yo ya no sé, no sé ni qué decir, me dejaron sin habla. Está muy lindo el libro. Vos te preguntás en algún momento algo de lo que venimos hablando desde el arranque del programa, que pareciera que la especie todavía no lo tiene demasiado claro. ¿Somos o no animales? Esa es la gran pregunta, creo, ¿no? Digo, somos animales y creo que de por sí, a través de estos años de activismo, en un principio creía que había que ver a los demás animales como personas, pero hoy creo que hay que vernos a nosotros como animales, ¿no? Volver a nuestra animalidad, creo que es lo único que nos va a sacar de este caos en el que estamos metidos, ¿no? En el que nos metieron y nos metimos. Sí. ¿Qué te provoca en el cuerpo todo esto? Desde la redacción del libro hasta las investigaciones donde te metes en los corrales, en una industria determinada, y de ahí saltás a la humedad de la ciudad y pensás la posibilidad de las campañas y te desencantás. Hay una parte del libro muy interesante donde Malena relata cómo cuando alguien tiene algo súper claro que comunicar y dice esto es razonable, y entonces se envalentona con otro, en este caso con el cofundador de Boicot, Federico, se entusiasman en salir a proclamar esa verdad y salís y te encontrás que el otro no te entiende. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué siente tu cuerpo frente
a la adversidad, pero también a la posibilidad de encontrarle la vuelta para cómo hacerlo con esas complejidades. Sí, mira, yo creo que justamente eso, Sergio, lo que contás, ¿no? Como me parece que el libro en sí fue esa búsqueda, ¿no? Como, bueno, la pregunta fue, ¿no? Digamos, el libro lo escribí para mí en un principio, más que para un otro. Como que el libro, yo tengo muy mala memoria, creo que adrede, ¿no? Mi cuerpo adrede, debe querer olvidar. Y en eso entra todo, ¿viste? Quizás no puedo ahí discriminar lo que sí tengo que olvidar de lo que no tengo que olvidar o no debería o me puede servir de algo más adelante. Pero bueno, tengo mala memoria. Entonces, de alguna forma también el libro fue la acción de poder dejar plasmado todo esto que me pasó, que después tengo miedo de olvidar, ¿no? Porque en una parte también lo hablo, ¿no? ¿Qué pasa si me olvido de todo esto? Si me olvido de todo lo que vi. Realmente como sistema, como sociedad, ¿no? Me veo en la obligación de sentarme y revivir estas investigaciones que hice, pero por los demás animales, ¿no? Porque si no, queda en mí, queda en algo que yo viví, que me pasó, que después, ¿cuántas generaciones adelante te olvidan? Sí. Una, dos Es generaciones fuiste. Es cierto, ahora que lo decís, es un libro intimista hecho para vos, pero con una idea de compartir esa intimidad. Hace poco entrevistamos a Inés Garland, que tiene también un libro hermoso que se llama Diario de una mudanza. Habla de la menopausia y el climaterio y de otras mudanzas, de casas, de amores y demás. Y también tiene este tono intimista, pero que al despojarse nos sirve a todas y a todos. Estamos hablando con Malena Blanco, que es cofundadora de Boicot, este movimiento artístico que lucha por la liberación animal y muy visible, lindamente visible en la ciudad, porque tienen eslogans y frases realmente conmovedoras y que justamente eso nos mueven a caminar con otros y otras. Es publicista, es fotógrafa, es autora, ha hecho libros para adultos y para chicos sobre esta temática que maneja también, dirigió un documental y está terminando otro que se va a llamar Amor y Caos. A mí, Malena, me parece tan hermoso realmente que escribas para recordar lo importante que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Con poder recuperar la sensibilidad no solo hacia nosotros mismos, sino también hasta con los seres vivos, que un poco es lo que ha olvidado este sistema en donde uno ya no participa, no sabe por el trato que pasan los animales. Y digamos, más allá de que claramente, ¿no? Cada uno tiene la posibilidad de elegir sus regímenes alimentarios y está perfecto, pero tal vez ayude también el hecho de tomar conciencia respecto al cuidado, ¿no? También inclusive si uno opta por comer carne, hacerlo de manera cuidadosa, poder también investigar también, ¿no? Cómo se tratan los animales en los lugares donde decido consumirlos, ¿no? Es esto de volver a ser partícipes, ¿no? Pero desde un lugar que tiene que ver con la sensibilidad, con recuperar la sensibilidad, con esto de defender que es algo que sí me importa y que ya es tiempo de dejar de ser ajeno, ¿no? De no involucrarse. Sí, sí. Es una invitación a la toma de conciencia, ¿no? Esto de volver a sentir y de volver a conectarnos, total. ¿No? Digamos, con los seres vivos, con el entorno. Es una cadena, ¿no? Porque cuando uno empieza como a habitar la sensibilidad, se expande hacia todos los lugares. Y en definitiva eso es lo que queremos. Entonces, me parece muy hermoso que nos ofrezcas la posibilidad de poder acercarnos, ¿no? Porque a veces uno no sabe tampoco cómo acercarnos, ¿no? Y esta es una herramienta la que vos nos traes, así que me parece como muy súper linda tu reflexión. A ver, lo que creo que tenemos que empezar a cuestionarnos no solamente lo que comemos, sino cómo es nuestro vínculo con todo eso otro, ¿no?
como, digo, esto va más allá de una alimentación, digamos, así como la alimentación es impuesta, hay elecciones y deseos impuestos, hay deseos que vos tenés del mundo que son impuestos y no son tuyos, y los hacemos carne, los hacemos piel, entonces terminamos eligiendo con un velo de consumismo que no nos corresponde, de violencia que no nos corresponde, o que no se correspondería con ese ser que podríamos ser si pudiéramos elegir, o si supiéramos que podemos elegir, porque en realidad hay una forma de elegir, pero bueno, ya no, claramente cada día es más difícil, cada día estamos más atados a un sistema del cual dependemos, digo, yo dependo de ese sistema, yo hablo de mí también, ¿no? Y por eso no es solamente lo que comemos, sí hay un abismo y hay un silencio entre el animal y la carne, así como hay un silencio entre el edredón de plumas, así como hay un silencio con un vecino, así como hay un silencio con una flor y la naturaleza, y ahora están talando acá al lado de mi casa unos curros y unas chilcas que son plantas nativas que traen mariposas y animales y los talan porque no son lindos para ellos. Hay un silencio entre la belleza, ¿no? Digamos, hasta lo que nos parece bello es algo que es introducido en nosotros. Es como, esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes queremos ser? Hay 4 líneas en Carroñeros, el nuevo libro de Malena Blanco, que dice: creo que en la idea de separación está la clave para entender nuestro desapego de lo animal, ya que separar es lo contrario a la empatía. Separar diferencia y genera ruptura, lo otro y nosotros. Y más aún, si una de las partes se atribuye un valor superior, una supremacía sobre la otra, construir lo distinto en vez de alimentar lo diverso. Nuestra deuda infinita con la tierra, como decís vos, Malena, ¿no? Sí, es que creo que va por ahí, ¿no? Como es un todo, es un todo que termina en nosotros como nuestro propio universo. Sí, y que además me parece muy interesante que aparezcan tus relatos sobre la infancia, ¿no? Porque en realidad este vínculo que tiene que ver con la sensibilidad es algo que está innato en nosotros, que en realidad es natural, forma parte de nuestra biología. Y un poco se va desapareciendo, ¿no? O se va entorpeciendo por la mirada social, que es lo que vos estás trayendo todo el tiempo, que está anclado en otro paradigma que nos disocia de ese sentido. Entonces, claro, uno para sobrevivir se va acomodando a lo que socialmente te dicen de afuera y uno va olvidando lo que siente, ¿no? Lo natural, que lo natural es el cuidado, el interés por el otro, porque el otro soy yo, o sea... y es una invitación a recuperar esta comunicación con lo que internamente somos, ¿no? Como volver a decidir, a comenzar, ¿no? A volver a recuperar las riendas de ese decidir interno y que las decisiones que tomamos en el día a día no solamente estén ancladas en los mandatos sociales, sino esto de poder habitar una soberanía en el hecho de, bueno, comenzar a decidir desde uno mismo. Total. Malena, esta semana en la casona de Humahuaca estuvo Moira Millán, a quien bien conocés. Malena acompañó en una caminata a Moira por los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de los pueblos mapuches en general y demás. Y ahí yo pude ver lo que creo que ya muchas personas están empezando a entender, que es el poder de las microasambleas. ¿Vos creés que este libro puede tener un tránsito, no ya como manual, como decía yo, sino para generar estas conversaciones significativas que nos debemos sobre lo que realmente importa? ¿Crees en la microasamblea y como en su, la sumatoria exponencial del encuentro entre personas? Ay, qué lindo eso, qué linda esa idea de pensarlo así. La verdad que yo no sé el poder que tiene, me gusta pensar en que tenga su propia vida, y si llega a tener ese poder que decís, me encantaría,
que tenga el poder de una microasamblea y que una microasamblea tenga el poder de un mundo en llamas, que me parece como fantástico todo lo que ha pasado, ¿no? Digo, Sí. dentro del horror de todo lo que pasa, se generen estos espacios, nazcan estos espacios, porque estos espacios nacen de eso. Y eso es lo maravilloso, es como el hijo vegano que nace de un carnicero, ponele, ¿no? Si vamos a hacer una comparación, es como, wow, viste, bueno, si vos me vas a mover, vas a generar que haya encuentros que empiecen a cuestionarse otras cosas, así que ojalá sí el libro tenga el poder de una microasamblea, y ojalá eso, y una microasamblea tenga el poder, ¿no? que necesitamos hoy para empezar a construir otra cosa, porque ya sabemos, y bien lo decís vos también en los diferentes programas, ¿no? Así no vamos a llegar a ningún lado, así no. Bueno, no hay... de modo que ya veremos qué derrotero tiene el libro, pero yo te preguntaría de final, ¿qué quisieras decir de tu libro? ¿Qué quisieras decir o rescatar, resaltar? ¿Qué es lo que crees que es importante que el lector no se pierda de esto? Bueno, la verdad que me da mucha satisfacción la devolución, tanto la que ustedes me hicieron como la que han hecho otras personas que han leído el libro. Lo que quisiera es eso, ¿no? Que cobre vida propia, que no dependa de mí, que quede esa historia plasmada ahí, y que a alguien que la lea lo ayude, lo acompañe a replantearse, ¿no? todo esto, y a poder construir así un mundo más justo, ¿no? Quiero que salga de mí. Ya no soy yo este libro, ya es el libro, ya es él. Así que ojalá pudiera ayudar un poquito, o acercar un poquito a construir un mundo mejor. Un gran abrazo, Male, muchas gracias por todo, por tu libro, por tu lucha fundamentalmente, y ese compromiso inclaudicable. Muchas gracias a ustedes por todas las palabras, por todo, me dejaron anonadada. Les mando un beso enorme a todos ahí, y que tengan un día hermoso. Gracias, igualmente para vos. Malena Blanco es autora de Carroñeros, insisto, de las más lúcidas ambientalistas argentinas y activista, cofundadora de Boicot, publicista, fotógrafa, autora. Dirigió un documental, que no tengo ahora acá el nombre, y está terminando Amor y Caos, muy prometedor también. Promueve básicamente un cambio cultural hacia un mundo más ético. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.